Carlito dijo que era dinosaurio y lo conozco desde así. Carlitos, ¿qué me queda a mí? Bueno, es importante reflexionar sobre el lugar donde nos encontramos en este momento. Este es un hito de la salud pública, lo dijeron anteriormente. Es un hito de la salud pública. Este lugar se erigió cual fortaleza para prevenir y combatir enfermedades. Fue pensado, planificado y construido durante la presidencia, escuchen bien, de Juan Domingo Perón. Así creó el ministerio, nombrándolo como ministro al doctor Carrillo. Fue con la concepción de que la salud llegue a todo el territorio, que se construyó este edificio que, en palabras, no mía, que no soy arquitecto, pero en la palabra de una que de esto sabe, la arquitecta Lucila Ertelendi, dijo que es un proyecto y sistema constructivo de muy buena calidad. Y acá viene lo importante también. Único en su diseño arquitectónico, emplazada en esta ciudad. En este edificio se llevó adelante eso que el modelo formoseño aplica de manera sistémica, y lo dijo Carlito, y está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 80, que nosotros tomamos como modelo de atención, la atención primaria de la salud. En este lugar, aquí venían madres y niños a atenderse. Y obviamente muchos nos acordamos de aquellos tiempos. Era un centro que irradiaba confianza, credibilidad y que era caracterizado por su calidad de atención y contención. Y como bien lo dijo, de esa época viene el nombre de Gota de Leche, que nunca fue una imposición institucional ese nombre. Pero cuando el pueblo se apropia de lo que siente suyo, perdura en el tiempo. Así es, así son los programas, así son las ideologías, así son las actitudes ante la vida. Cuando el pueblo se apropia, ya no delega más en nadie. Por eso se sigue llamando, o le seguimos llamando, gotas de leche. Porque muchas veces se cambiaron algunos programas, pero bien decía también Carlito y Juan Carlos, se siguió llamando gota de leche. Porque gota de leche para la gente vinculaba a muchas cosas. Vinculaba fundamentalmente esa atención con amor, esa atención de afecto que acompañaba a la atención de la salud. Este centro, este espacio, este hito, formaba parte de los
pocos centros de atención que teníamos nosotros, y nosotros lo vivimos acá, no es que nos contaron. Y acá va la importancia también de todo esto. No hace mucho, 30, 35 años atrás, teníamos la gota de leche, teníamos la asistencia pública, que es hoy el hospital. Teníamos la maternidad de beneficencia. Teníamos el Hospital San Blas, que era la de vía respiratoria y que era la de tratamiento de la tuberculosis en aquel tiempo. Y la Cruz Verde. La Cruz Verde, que era un centro municipal en aquel entonces. El centro tuberculoso San Blas funcionaba detrás de la fábrica de tanino. Por ese entonces también se repitió esto, porque es importante repetirlo por su importancia. La herramienta fundamental con la que contaban los profesionales de la salud era su capacidad y su ciencia. Porque en aquellos tiempos no había equipamientos de alta tecnología para el diagnóstico. No sé qué le pedía Carlito al ministro, pero no había tanto. No había. Se hacía, cierto, la radiografía para aquellos soldados que se incorporaban en aquel tiempo. Las fotografías chicas con las que mirábamos y hacíamos el diagnóstico. Era chica. Pero el trabajo se basaba fundamentalmente, la ciencia se basaba fundamentalmente en la capacidad del médico de formarse en la madre de las ciencias en la salud, que es la clínica médica, que sigue siendo soberana. La clínica médica que sigue siendo soberana por sobre los equipamientos que puedan existir. ¿Por qué? Porque es el hombre el que tiene que manejar la tecnología. No es la tecnología que tiene que manejarle al hombre. Por eso lo fundamental, primeramente, es la formación, la capacitación. Y después veremos cómo vamos complementando con los equipos que hagan falta. En aquellos tiempos no eran muchos. Era la mano, era el ojo, era el oído, era la nariz y fundamentalmente el razonamiento para el diagnóstico. Seguramente ustedes estaban esperando que yo hable de toda la aparatología que estaba acá. Pero soy un convencido de lo que estoy hablando. Y en esa escuela nos hemos formado técnicamente. Y políticamente nos hemos formado en esa concepción con la conducción del gobernador de la provincia, el doctor Ifrán. Recordamos también en aquella época en que veníamos acá para la vacuna, la inyección y para la colimba, eso que te ponían, esa aguja tan grande para la aplicación. Y el sufrimiento empezaba cuando entrábamos y mirábamos en la bandeja, hervía la jeringa y la aguja, y nosotros mirábamos, uy, 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 este es el que nos va a meter allá. Y efectivamente era lo que se usaba en aquel tiempo para la aplicación de los inyectables. Pero qué sufrimiento era verlo
la aguja hirviendo en la bandeja porque sabíamos lo que nos esperaba. Porque así se esterilizaba los instrumentales. Servía, era el agua. Ustedes verán en las películas, dice, agua caliente, por favor. Era porque estaban esterilizando telas o lo que sea como único medio de esterilización. Hace unos días homenajeábamos a ese querido amigo que fue Jorge Díez. Su evocación nos lleva a pensar también en tantos médicos que fueron pioneros de la salud forocella. El doctor, en su discurso, el doctor Ifrán, recordó a algunos como Héctor Pastor, Negrín, Fernández Patri, Joaquín Toledo Morel. Y a medida que él nombraba, nos iban despertando otras imágenes con otros nombres. Y de pronto hoy recordamos al doctor Ross. Muchos lo habrán conocido al doctor Ross, pediatra, trabajaba acá. El doctor y la doctora Popovich, creo que eran yugoslavos, los dos médicos, una pediatra y él era oftalmólogo. Y si yo no termino rápido este discurso, va a caer una lluvia y vamos a correr para todos lados. Como para obviar alguna y con el perdón para todos aquellos que voy a dejar de nombrar, teníamos a los anestesistas. ¿Por qué nombró a los anestesistas? Estaba el doctor Acuña, el doctor Palma, el doctor Capello. Pero ¿cómo voy a nombrarlo a ellos si no los nombro a Pistili y a Rojita? ¿Cómo lo voy a nombrar a los anestesistas? No los nombro a ellos. Eran los anestesistas de aquella época. Doctores anestesistas habían pocos y lo que había cobraban caro. ¿Y cómo no recordar y hacer un justo homenaje a las enfermeras que verdaderamente fueron heroínas en esos tiempos de escasez? Pero eran enfermeras auxiliares. Enfermeras auxiliares. Pero qué seguridad nos daban, qué amor nos daban, qué ternura nos daban. Eran mujeres dedicadas y llenas de amor. Cuando terminaba su turno y si la reemplazante no llegaba, ella seguía. ¿Por qué? Porque el paciente estaba primero. Por eso seguía. Y si llegaba la reemplazante, pero me está apurando, pero si llegaba la reemplazante, pero había muchos pacientes, ella seguía cumpliendo, atendiendo. Desde esa atención primaria al actual sistema que nosotros tenemos, no hace mucho tiempo que esto fue una evolución extraordinaria. Y nosotros lo recordamos, queremos, amamos y comparamos, porque vivimos los dos tiempos.
ese tiempo de mucha escasez y este tiempo de la alta tecnología. Hoy es posible que en este nivel de complejidad creciente hasta podemos estar haciendo trasplante en el hospital de alta complejidad, con absoluta garantía. Hoy es ya muy difícil evacuar a un paciente a otro centro, porque acá tenemos todos. Y tenemos algo fundamental porque, como solía decir el gobernador, lo más barato es comprar el equipo, lo más difícil es formar el recurso humano, y acá formamos recursos humanos. Pero nada, esto es casualidad, ¿eh? Esto no es ninguna casualidad. Esto es posible por la planificación que existe en Formosa, que es parte de un modelo antropocéntrico, porque todas nuestras políticas tienen como centro al hombre y mujer de esta tierra. Como marca el gobernador, la atención integral de la salud no es un mero acto médico, es mucho más que eso. No estaría completo si esta decisión política no va acompañada de escuelas, caminos, energía, agua, vivienda, comunicación que hoy nos permite diagnóstico y tratamiento en tiempo real, cualquiera sea la distancia, dentro del territorio de la provincia. Hoy eso es también un acto médico. Pero es importante, lo más importante, que tomemos conciencia de esto, aquellos que vivimos aquel tiempo y lo que se está viviendo en este momento. Seguramente, técnicamente, farmacológicamente, muchos deben saber más que los médicos de aquel tiempo, pero es muy difícil que sepan más cómo es el amor al paciente, cómo es la atención, cómo es el compromiso con el paciente y fundamentalmente con la sociedad. También es justo hacer un reconocimiento a todos los profesionales de la salud, desde aquellos que iniciaron el camino de nuestra época territoriana, a los médicos que vinieron de otros lugares a ser pioneros de la salud de Formosa, y a los propios formoseños y formoseñas que fueron a formarse en distintas carreras de la ciencia de la salud y regresaron para ejercer en su tierra natal. Y acá quiero recordar a alguien que me dijo esta mañana cuando yo estuve acá, y me dijo el doctor Cañetes, me dijo, Guapio Guaranibe, castellano la sé forzar. Y me dijo, cuando yo me fui a estudiar, me dijo mi papá, "Yuja oran de título donde lleva vive, ape en vapo. El día que te recibas y traigas tu título, tenés que venir a trabajar acá con los formoseños". Yo a ese padre de este compañero, colega, le dedicaría, por su ejemplo, un fuerte aplauso. Hoy sumamos una nueva obra. En este edificio funciona el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, que es una referencia a nivel provincial. Y lo dijo Juan Carlos, que
estamos entre los segundos, terceros en equipamiento en esto. Porque poco se habla de lo que hicimos en la pandemia. Se hicieron 6.400 pruebas de PCR acá y en el hospital y en los hospitales del interior. 6.400 por día, lo que antes mandábamos nosotros. Y nos demoraban 20, 25 días. Llegamos a hacer acá 6.400 pruebas para certificar nuestro diagnóstico. Qué lindo esto. Poco se habla. Aquellos que cerraron los oídos y no miraban y criticaban, que a través de sus actitudes morían muchos comprovincianos. Yo les cuento que mientras ellos hacían eso, los trabajadores de la salud y la conducción política trabajaban en estas cosas. No podemos olvidar un hecho que también es parte de nuestra historia. Cuando había enfermedades de mucha complejidad y nuestras limitaciones de formación, de infraestructura incluso, debía necesariamente el paciente complejo tener dos destinos. O iba a través de los barcos a Buenos Aires o iba a Asunción. En Asunción, donde se le atendía en el viejo hospital de clínica de Asunción. Y todavía hoy algunos cuestionan, critican y dicen cómo nosotros atendemos a gente que viene de otro lado. Pero ellos nos atendieron cuando nosotros necesitábamos. Yo quisiera, porque me pasa lo que le pasó a un discurso de Jorge Joffre que yo vi y se le mojó todo. Se le mojó todo el discurso y se borró todo, no entendí más lo que pasa. No sé si te acordás de eso. Bueno, pero yo quisiera decir, antes de terminar, yo quisiera decirle a todos ustedes, y estoy convencido, este inmenso orgullo que yo siento por todas las cosas que hemos logrado, ustedes también deben sentir ese mismo orgullo cuando el gobernador nos dice, no tengan vergüenza, digan que en Formosa tenemos el mejor sistema de salud pública porque tiene calidad y tiene amor. Muchas gracias. Bien, terminamos de escuchar las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Antonio Ferreira.